Hello guys, welcome back to another video, welcome back to another class. I hope that you are doing great. I hope that you are okay with all of your family. Today we are going to continue with the previous class, or with the previous topic that it was the present progressive. In this case, what is going to be different is that we are going to study the present progressive but in its negative form. So this is what we are going to talk about. Remember that the present progressive is an action that is happening at the moment that we are speaking, but in this case, since we are using the negative form, it means that there is an action that is not happening at the moment that I am speaking. So as well, I'm going to continue with the class, and I hope that you understand it. At the end, I will let you know some advices to improve this. And well, I hope that you are copying the classes as well. Bueno, sean bienvenidos a otra clase más y espero que se encuentren bien al lado de su familia. Vamos a ver lo que es en esta ocasión el presente progresivo, pero en este caso vamos a estudiarlo en su forma negativa. Importante que entiendan, importante que les guste, pero sobre todo que sigan copiando las clases. Si ustedes se recuerdan, nosotros utilizábamos el present progressive para hablar de acciones que están pasando o sucediendo al momento que estamos hablando. Sin embargo, en esta forma negativa van a ser acciones que no se están realizando en el momento que yo estoy hablando. Sería la contraparte. So we are going to continue and we are going to move on to the second slide. In this case, let me tell you that we are going to use the present progressive in negative form when we want to express things that we are not doing or performing at the moment of speaking, to let people know we are not doing a specific action at certain moment in the present. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer, o nosotros vamos a utilizar el presente progresivo en su forma negativa cuando nosotros queramos expresar cosas que no estamos haciendo o desarrollando al momento que estamos hablando, o para hacerle saber a las personas que no estamos haciendo una acción específica en este preciso o cierto momento del presente, que este preciso o cierto momento sería ahorita mismo, en el momento que yo estoy hablando, las acciones que se están realizando, para decirles que no se están realizando, por si alguien tiene una duda. Then we move on with this really important, that is the structure of the negative form. The structure of the negative form is really important because if you learn the structure, if you memorize the structure, it's really going to be easy for you to speak in English, and as well to write in English, and as well to form sentences in English, because the structure is everything. If you follow the structure, if you change the values of the structure, then you are going to be, or it is going to be easier for you to make sentences. Bueno, vamos a pasar a lo que es la estructura de la forma negativa. La estructura, que es una de las partes más importantes, ya que si usted se la memoriza o si usted se la aprende, será muchísimo más fácil para usted realizar oraciones o hablar en inglés o formar oraciones en cualquier tiempo. Como usted ya sabe, siempre iniciamos la estructura con lo que es el pronombre. En este caso, recuerde que puede ser un pronombre o un nombre propio. Tenemos lo que es el verb to be, como abajo se los he puesto, solo tenemos tres formas, que serían el am, que es para primera persona, el is, que entra para terceras personas, y el are, que entra para la segunda persona y los plurales. Y luego, sumado al verb to be, le vamos a agregar lo que es la negación not. Luego vamos a colocar el verbo, pero el verbo le vamos a agregar lo que es ing, y tenemos el complemento, que es lo que nos va a decir más información o lo que va a complementar la acción del verbo. Remember that we can use pronoun or nouns at the beginning, then we are going to use the verb to be. We have three different forms of the verb to be that are am, is, are. We are going to add not, then we are going to have the verb plus ing, and then we are going to use the complement, that is what complements the action or what says more information about the verb. Then we are going to move on to the next slide. Bueno, nos vamos a la siguiente diapositiva, y en este caso we have present progressive. We can write the negative in two different ways, the long way and the short way, which in this case is going to be contractions. The long way, she is not dancing in the party. The short way, that is going to be the contraction, she isn't dancing in the party.
En este caso nosotros vamos a tener el presente progresivo y cuando nosotros estemos hablando del presente progresivo en forma negativa tendremos dos maneras de expresar el presente progresivo negativo. Tendríamos el presente progresivo negativo en su forma larga y en su forma más corta, que en este caso serían las contracciones. Bueno, acá les he puesto la primera, long way, she's not dancing in the party. Entonces tenemos la forma larga, que aquí yo les he marcado con diferente color las cosas que son esenciales y las que cambian a diferencia de la clase anterior, o las que son vitales en este tiempo. Por ejemplo, tenemos she. She es el pronombre. Como nosotros ya sabemos, la oración siempre va a depender del pronombre. El pronombre she, como sabemos, es tercera persona, por lo tanto, el verbo to be que va a ir seguido del pronombre va a ser is. A ese is nosotros le vamos a agregar el not. Luego del not vamos a colocar lo que es el verbo, en este caso es dance. Como usted ya sabe, dance termina con letra E, por lo tanto en ese caso, cuando el verbo termina en letra E, se elimina la E y solo se coloca el ing. Y luego agregamos el complemento. Si usted se fija, ahí tiene lo que es el pronombre que va asociado con el verb to be, se le agrega el not y luego el verbo solo con ing. Y luego we move on to the short way or the contraction way, that in this case she isn't dancing in the party. Si ustedes se fijan, la oración en la forma corta es prácticamente la misma, a excepción que el is not lo hemos contractado. En vez de decir is not, solo decimos isn't. Es como que uniésemos las dos palabras y ahí solo decimos isn't para hacer un poquito más fluida y más corta la oración. The long way we are going to use it when we are going to be like talking with a person that is really important, or when we are writing a very important or crucial documents for very important people. La forma larga solo se va a utilizar cuando nosotros estemos hablando con alguien que es bastante importante o representable en el país, alguien que tiene un cargo bastante profesional, y también cuando nosotros escribamos alguna carta o algún documento para alguien de igual manera profesional o bastante importante, alguien del estado, algún presidente, entonces allí se va a utilizar la forma larga porque es lo más formal. And then I'm going to move on to the examples. I will present these examples and we can make the negative form by adding just or simple the not. Nosotros les voy a presentar esos ejemplos y como dice, nosotros podemos convertir la forma negativa de las oraciones con el simple hecho de solo agregar la palabra not. Y acá también les voy a presentar unos ejemplos que están en forma negativa, en su forma larga y en su forma corta respectivamente. El primero, si usted puede ver, o lo primero que tenemos que identificar es el pronombre. La primera oración dice I, por ejemplo. Como ya sabemos, el pronombre I significa yo, primera persona. Entonces el verb to be que vamos a utilizar es am. Y solo a am le vamos a agregar el not. Y luego vamos a poner sleep y el ing, sleeping. Yo no estoy durmiendo en estos momentos, claramente. Como el am no puede ser contractado con el not, entonces la forma contractada o la forma negativa corta sería que nosotros vamos a contractar el I y el am. Los vamos a unir. En vez de decir I am not, vamos a decir I'm not sleeping. I'm not sleeping. Y no estoy durmiendo. Significa lo mismo, pero una es más cortita o más fluida a la hora de hablar. Luego tenemos lo que es you. Como ya sabemos, you es de la segunda persona, entonces automáticamente colocamos el are, que sería en este caso el verb to be que va asociado con you. Le agregamos al are not y le agregamos a play, le agregamos el ing, ahí lo tienen en color amarillo. Y luego la forma contractada, en este caso sí podemos contractar el are con el not y sería aren't, you aren't playing. Tú no estás jugando. Tú no estás jugando en este momento quizás. Luego tenemos he's not reading. Primero lo que identificamos es he es tercera persona, por lo cual nosotros utilizamos el verbo to be is. Le agregamos el not y a read, que es el verbo, le agregamos el ing. Ahí lo tienen en un color que se alcanza a ver poco, se lo voy a cambiar para que vean que le hemos agregado lo que es el ing. Entonces he is not reading, él no está leyendo. Probablemente en estos momentos no está leyendo a la hora que yo estoy hablando. Y ahí tenemos la contracción, que sería casi prácticamente lo mismo, solo que contractamos el is y el not y los unimos para decir isn't. Luego tenemos she's not working, que prácticamente she, tercera persona, le agregamos it, el no del ing, tenemos la forma contractada.
Tenemos también con lo que es el it es de tercera persona, entonces decimos it's not raining, no está lloviendo. Y tenemos la forma contractada. Si usted se fija, tenemos el verb to be que es is, tenemos el not y aparte le hemos agregado el ing. Luego tenemos otro plural que es we are not cooking. We are not cooking. Tenemos aquí que nosotros no estamos cocinando en este momento. Claramente we es plural, le agregamos el are, luego el not y luego a cook le agregamos el ing y tenemos la forma contractada. Y finalmente tenemos they are not listening. Ellos no están escuchando. Probablemente en estos momentos no están escuchando. Pero escucharon música probablemente antes o lo escucharán después. Pero en estos momentos que yo estoy hablando no están escuchando música. Entonces decimos they are not listening. Y ahí tenemos el they, que es el pronombre. Y tenemos el are, que sería el verb to be. El not. Y tenemos el listening o el listened con el ing. Y ahí tenemos la forma contractada. Well, this is going to be the whole class. This is going to be the finish of the class. I hope that you understand the class. I hope that you enjoy the video and the class. And as well, I hope that you are copying everything in your notebook. These are really like short classes, so I hope that you liked it. And remember that if you have any question, opinion, suggestion, recommendation, or something, a doubt, you can let me know on the classes that we have weekly in Zoom. So I will be there for you, and if you have any question, I will really glad to help you to solve that doubt or question or to answer your questions. So, bueno, entonces en este caso, este es el final de la presentación, el final de la clase. Espero que les haya gustado el video, la clase, que lo hayan disfrutado y sobre todo que estén entendiendo las clases. También espero que estén copiando todo esto en sus cuadernos, que estén copiando estas clases. Y recuerde que si usted tiene alguna duda, comentario, sugerencia, opinión o algo que no le ha quedado claro, puede preguntarme en las clases que hacemos semanalmente en Zoom. Ahí estaré yo para responder sus dudas o poderles ayudar en cualquier cosa que necesiten. Y voy a estar encantado de poderles ayudar. So, with anything else to say, take care of you and I see you in the next class. Bye.